Nadie te obliga. Tú decides ceder. Una vez, luego otra. Hasta que un día miras atrás y no encuentras el momento exacto en que te pusiste en último lugar. Y eso duele más que cualquier sacrificio. Amalia tiene 79 años. Durante casi toda su vida creyó que amar era estar disponible. Disponible para escuchar, para cocinar, para resolver, para sostener lo que otros dejaban caer. Nunca pensó que, en el proceso, también se estaba soltando a sí misma. Creció en una casa donde el sacrificio era la forma más respetada de cariño. Su madre, Clara, despertaba antes del amanecer para atender a todos. Su padre, don Julián, repetía una frase que marcó su infancia: la familia es primero. Amalia aprendió pronto a anticiparse. Si su madre suspiraba, ella lavaba los platos. Si su padre llegaba cansado, ella servía la cena sin que nadie lo pidiera. Estaba entrenando la costumbre de no incomodar. A los 17 dejó la preparatoria. Nadie la obligó. Simplemente vio que faltaba dinero y entendió que estudiar podía esperar. Nunca volvió. A los 22 conoció a Ernesto. Se casaron pronto. No hubo grandes discursos, solo acuerdos prácticos. Y ella estuvo de acuerdo en todo. Tuvieron 3 hijos, Laura, Gabriel y Silvia. Amalia se convirtió en el centro invisible de la casa. Todo funcionaba porque ella estaba pendiente de las vacunas, de las tareas, de la comida, de que nadie se sintiera solo. Pero nadie estaba pendiente de ella. No porque no la quisieran, sino porque ella nunca mostró que necesitaba algo. Ahí empezó algo que tardaría décadas en entender. Quiso inscribirse a un taller de costura una vez. Lo pensó 2 semanas y no fue. Siempre había algo más urgente que ella. Con los años, dejó de preguntarse qué quería. A los 50 ya no hablaba de sueños. A los 60, cuando los hijos comenzaron a irse, el silencio de la casa le resultó extraño. Creyó que era nostalgia. Pero no era solo eso. Era la primera vez que el ruido de las tareas no tapaba una pregunta incómoda. ¿Qué te gusta hacer cuando nadie te necesita? No sabía responderla. Cuando nació su nieta Camila, volvió a sentirse imprescindible. Preparaba papillas, organizaba cumpleaños, llenaba su agenda otra vez. Eso la tranquilizó. Pero cuando por las noches la casa quedaba vacía, se quedaba sentada mirando sus manos. Y algo empezaba a inquietarla. Si toda su vida fue para otros, ¿dónde había quedado ella? Aún no era un reproche, solo una incomodidad pequeña. Pero las incomodidades que se ignoran no desaparecen, esperan. Y esa espera ya estaba por terminar. El vacío no llegó de golpe, llegó disfrazado de descanso. Cuando Ernesto se jubiló, la casa cambió. Él empezó a opinar sobre la comida, mover cosas, ocupar espacios que antes eran de Amalia. Ella sonreía. Decía que era cuestión de adaptarse. Estaba perdiendo el único territorio que sentía propio, su rutina. Sus hijos comenzaron a visitarla menos, no por desamor, por vida, trabajo, compromisos. Amalia decía que entendía. Lo que no entendía era por qué, después de cada visita, la casa se sentía más grande. Una tarde escuchó a Laura y Silvia en la cocina. Hay que organizar mejor a mamá, sí, para que no se sienta sola. No lo dijeron con mala intención, pero algo se movió por dentro. Organizarla, como si fuera una tarea. Ahí empezó a notar cambios. Citas médicas agendadas sin preguntarle. Decisiones tomadas por su bien. Y ella asentía. Porque durante 60 años había hecho lo mismo. Decidir por otros pensando que sabía lo que necesitaban. Ahora estaba del otro lado. Gabriel propuso vender la casa y mudarse a un departamento más pequeño. Ernesto aceptó de inmediato. Cuando le preguntaron a Amalia, respondió lo de siempre. Sí, claro. Había elegido esas cortinas, había plantado el limonero, había pintado cada cuarto, pero nunca se permitió decir que quería quedarse. El día que firmaron, regresó sola a recoger lo último. Caminó por las habitaciones en silencio. No lloró. Sintió algo más difícil, como si saliera de un lugar que sostuvo con sus manos.
pero que nunca ocupó como propio. Se mudaron a un departamento pequeño, práctico, más fácil, demasiado silencioso. Poco después, Ernesto comenzó a enfermar. Las consultas se volvieron frecuentes. Amalia volvió a ser enfermera, administradora, compañía constante. Volvió a ser imprescindible. Y eso la calmó. Porque mientras cuidaba, no tenía que preguntarse nada. Pero ahora el cansancio era distinto. No era de un día pesado. Era de una vida entera postergándose. Una noche se miró al espejo más tiempo del habitual. No vio tristeza, vio agotamiento. Y entendió algo que la inquietó profundamente. Si Ernesto faltaba algún día, ella no sabría qué hacer consigo misma. No tenía un espacio propio. No tenía algo que fuera solo suyo. Toda su identidad estaba construida alrededor de otros, y esa estructura empezaba a temblar. Aún no era una ruptura, pero la pregunta ya estaba ahí, y esta vez no parecía dispuesta a callarse. Hay preguntas que uno puede aplazar durante años, hasta que la vida decide responderlas sin pedir permiso. Ernesto murió una mañana tranquila, sin drama, solo un silencio más profundo que los anteriores. Los primeros días estuvieron llenos de visitas. Después, cada quien volvió a su rutina. Amalia también intentó volver a la suya. Pero ya no había nadie a quien cuidar. Ahí empezó el verdadero vacío. Por primera vez en su vida, no tenía a quien anteponerse. Las mañanas se hicieron largas. El reloj parecía avanzar más despacio. Un martes, Laura pasó a reorganizar la despensa. «Mamá, tienes cosas vencidas». Amalia asintió. Silvia sugirió actividades para que no se sintiera sola. Gabriel habló de vender el departamento y mudarla cerca de él. Todo era práctico. Todo era por su bien. Y por primera vez, algo dentro de Amalia no se acomodó. No fue enojo. Fue cansancio de ceder. Esa noche no durmió. Pensó en su madre levantándose antes del amanecer. Pensó en la frase de su padre: «La familia es primero». Y se preguntó algo que nunca se había permitido terminar. ¿Siempre? Al día siguiente, cuando Gabriel volvió a insistir con la venta, Amalia hizo algo que nunca había hecho en 79 años. No respondió de inmediato. Respiró y dijo: «Quiero quedarme». Hubo argumentos, opiniones, sugerencias. Ella repitió con la voz apenas firme: «Quiero quedarme». No dio discursos, no reclamó sacrificios, solo sostuvo su decisión. Ahí entendió algo esencial. Decidir para sí misma no era abandonar a nadie, era empezar a existir. Días después, se inscribió al taller de costura que había postergado décadas atrás. La primera clase le dio vergüenza, se sentía fuera de lugar. Pero volvió la semana siguiente y la siguiente. Un jueves, mientras ajustaba el dobladillo de una blusa hecha para ella, se sorprendió sonriendo. No porque alguien la necesitara, sino porque estaba haciendo algo que quería. Pequeño, tardío, pero suyo. Con el tiempo empezó a poner límites suaves. Prefiero dejarlo así. Déjame pensarlo. No era rebeldía. Era presencia. No cambió toda su historia. No recuperó lo que dejó atrás. Pero cambió algo suficiente. La próxima vez que alguien le preguntó si estaba bien, no respondió automático. Se tomó un segundo y contestó de verdad. A los 79 años, Amalia no empezó una nueva vida. Simplemente dejó de vivirla en segundo lugar. Hay decisiones que no cambian el pasado, pero cambian la forma en que lo miras. Meses después, Amalia terminó su primera blusa en el taller. Azul claro, no perfecta, una costura apenas torcida, costura, pero era suya. La llevó puesta un domingo cuando sus hijos fueron a visitarla. ¿Es nueva, mamá?, preguntó Laura. No la compré, respondió Amalia. No explicó más. Ese día no se levantó al primer gesto. No estuvo pendiente de cada plato. Se quedó sentada. Escuchó, opinó, pequeños gestos pero nuevos. En ese momento todavía no lo sabían, pero sus hijos también estaban aprendiendo. Que su madre no era solo quien sostiene, también es quien elige. Con el tiempo empezaron a preguntarle qué planes tenía, si le convenía tal día, si quería ir. La primera vez que dijo,
Ese día no puedo, tengo clase. Sintió culpa y alivio. La culpa era antigua, el alivio, nuevo. No dejó de amar, no dejó de estar, pero dejó de desaparecer. Una tarde, regando las plantas del balcón, pensó en la casa vendida y en el limonero que ya no ve. Recordó la frase de su padre, la familia es primero. Y entendió algo sin necesidad de decirlo en voz alta. Ella también era familia. No hizo discursos. No convirtió su cambio en bandera. Solo siguió yendo los jueves al taller, siguió diciendo, déjame pensarlo, cuando era necesario. Siguió quedándose. No recuperó los años en que se puso en último lugar, pero dejó de hacerlo, y esta vez se eligió.